Bien, ahora seguimos un poco conversando con Victoria Gauna. Ella es militante del Movimiento Campesino de Córdoba, trabaja dentro del área de territorio del movimiento campesino y fue una de las promotoras del proceso de relevamiento territorial campesino indígena que se llevó adelante entre el año 2016 y 2020 en todo lo que fue la región de la Mar Chiquita y Bañados de Río Dulce. Y hoy, desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad, estamos presentando esta conversación con compañeras que son parte de un territorio, de una central del movimiento campesino, que justamente en este volumen 9, en el número 14 de la revista EMAS Estudios de Extensión en Humanidades, tratamos sobre lo que son las luchas y resistencias campesinas miradas desde este tejer en la extensión universitaria. En esta oportunidad, también coordinado con Juan Manuel Barrio, y quienes habla Mariana Gamboa, nos ponemos a compartir y escuchar un poco cuál fue ese proceso histórico que generó este relevamiento, también un informe que llevaron adelante con la Facultad de Ciencias Sociales y esta hermosa publicación, en donde también está compañeras extensionistas como Alicia Barchuk, Miguel Genti, y también compañeras compiladoras que participaron en su tarea de poder dar forma de libro a ese proceso. Así que te escuchamos, Victoria, y presentarte y contarnos un poco cómo fue tu historia. Bueno, buenas tardes Mariana. Mi nombre es Victoria, soy militante del Movimiento Campesino de Córdoba, como decía recién Mariana, de una central del movimiento en el noreste de la provincia, donde todo este proceso que comentaba ella, que comentabas vos, te hablo a vos, Mariana, que comentabas vos, se viene dando en una media luna, podríamos decir, para quienes no conocen, en el noreste de la provincia, bordeando el río Dulce, siendo los bañados del río Dulce y los bañados de la Mar Chiquita. En todo ese territorio, si bien el trabajo que mencionaba Mariana, mencionabas vos recién, y todo el relevamiento territorial comenzó en el 2016, en realidad todo ese proceso de ese relevamiento da cuenta de un proceso de muchísimos años antes de estar el movimiento campesino en ese territorio, donde es una zona de mucho, justamente sobre todo la zona del río, donde ha sido históricamente de comunidades indígenas, donde hay, a través del paso del río, han ido llegando comunidades de diferentes lugares, de Santiago del Estero, de todo el Chaco, comunidades Guaycurú, comunidades sanavironas, y que ha sido un proceso de ocupación del territorio en ese lugar, en los márgenes del río, y que se ha dado un proceso de acuerdo a la historia, sobre todo de inundaciones, a través de las inundaciones y a través del fuego. Esos son los dos elementos que van marcando en toda la zona la configuración del paisaje, pongámosle. Sí, como organización, para nosotros fue conocer el territorio, vino de la mano de los conflictos de tierra. Yo particularmente, pero muchos otros compañeros y compañeras que no vivimos hoy ahí, que vivimos cerca, pero no vivimos ahí, conocimos el lugar a través de los conflictos y específicamente a través de
un conflicto que fue muy relevante y muy bisagra, digámosle, para toda la zona. 2006, 2005, 2006, 2007, que es un conflicto por un empresario entrerriano, ganadero, que compró 23.000 hectáreas de un campo que en realidad estaba abajo del agua. Pero cuando fue a ocupar, ocupó todas esas cantidades de hectáreas, habiendo muchos campesinos y campesinas dentro de ese territorio. Las características de ese momento. ¿Hola? Ah. Se te cortó. Ahí está, ahí está. Bien. Retomo. Ponete un poquito más atrás para que no se te corte la carita. Ahí. No te vengas tan encima de la cámara. Mírate como un poquito más atrás. Ahí. Bueno. Cuando se te cortó, habíamos quedado en este proceso histórico que comienza con los conflictos de tierra y el avance de la frontera agropecuaria a partir de la causa de Friedler. ¿Qué aprendieron la organización en ese proceso y por qué es un antecedente importante a recuperar antes de pensar en el trabajo mancomunado que se hizo con la universidad? Lo que provocó, entendemos nosotros, la llegada de Friesler, es decir, la llegada de todo el capital en ese momento, en 2006-2007, fue principalmente la modificación de una forma de vida. Fue una bisagra, decía recién, que se modificó la vida de todas las familias en ese territorio. Porque lo que vino a hacer Friesler fue traer una lógica distinta de la lógica que había hasta ese momento. Si bien habían comenzado a haber algunos pequeños alambrados, estoy hablando puntualmente en ese lugar, en los bañados en Río Dulce, y parte de los baños de la Mar Chiquita, con la llegada de Friesler, lo que provocó fue que las familias comenzaran a autodefenderse. Se ve muy claramente en la causa judicial que dio origen a la llegada de este hombre. Es importante decir que con Friesler se lo denunció porque usurpó campos de campesinos y campesinas, y esa denuncia se hizo sobre todo el territorio menos la zona que era de uso común, porque los campesinos y campesinas entendían que era de todos, no era de alguien en particular como lo piensa el Código Civil y el derecho, nuestro derecho penal. Entonces, frente a todas estas hectáreas, que terminaron siendo 8.000 hectáreas, no se pudo configurar el delito en ese momento y quedaron para Friesler. El resto se fueron recuperando. Es relevante porque de la mano de la llegada de Friesler, digo, en el sentido de que llegó también como en Santiago del Estero, es dueño de una empresa de gaseosa, llegó y antes de la ocupación se instaló en La Rinconada, que es la localidad más cercana. No se instaló físicamente, pero sí se instaló vendiendo sus bebidas, se instaló haciéndose conocido de quienes tienen capital en el territorio, y así fue ingresando. Finalmente ocupa 23.000 hectáreas en 15 días con parapoliciales santiagueños. Y esto también vino aparejado paralelamente, fue posterior, pero fue en esos años como el Estado, a través de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos,
La política que tuvo en ese lugar, en ese momento, en el 2006, fue el armado del registro de poseedores sobre la costa del río. Entonces, como una política de defensa, pero sobre todo es la política de tierra que hubo en ese momento. Tenemos la seguridad, la certeza de que llega Friesler con indicación del gobernador en ese momento, porque ha sido parte de la discusión dentro del juicio penal, donde la bibliotecaria definió que le había hablado de la sota directamente. Entonces, sí había un armado en ese lugar de cómo el capital iba a ir avanzando. Lo que ocurrió fue claramente la organización, cómo los campesinos o campesinas, la mayoría transhumantes, es decir, esa es una zona donde se hace el traslado del ganado de acuerdo a la época del año, a eso lo denominamos transhumancia. Lo denominamos transhumancia porque no es solamente el traslado de los animales a tomar agua, sino que es una forma de habitar el territorio. Es decir, los campesinos y campesinas que hacen esa transhumancia, tanto la familia que se queda en la casa, la primer casa, a toda la familia que se traslada hasta los puestos, donde gran mayoría son comunitarios, todo ese uso de traslado y esa forma donde principalmente las mujeres se quedan con el ganado menor, esa es una forma de cultura que ha sido reconocida en muchos lugares, tanto en Argentina como internacionalmente. Hoy para la UNESCO es Patrimonio Cultural Inmaterial, la transhumancia. Y en Córdoba eso no ha sido relevante, no ha sido relevante esa forma, digo, para el poder y digo para ser reconocido como patrimonio, todavía no se ha mirado de esa manera. Y esa forma fue la que hubo una contradicción de intereses en ese momento, que bueno, perdura claramente, ¿no? Hasta la actualidad. Lo que fue pasando después de Friesler fue que las familias, y de la mano también del Estado, fueron encerrándose algunas, encerrando, sobre todo en la costa del río, se fueron cerrando algunos campos, y hoy convive la transhumancia con algunos ganaderos, con otros ganaderos, la mayoría son de la zona, pero con ganaderos que han optado por ir cerrándose, sabiendo todos que la característica de la zona es que hasta aquí se inunde. En el 2005 se volvió a inundar y no quedó ningún alambre parado. El fuego y porque una de las formas de uso de las familias para el rebrote, al no tener otros modos o no acceder a otros modos, siempre ha sido la quema, el uso del fuego para el rebrote del esparto, que es el pasto que hay ahí, ya que cuando crece el esparto no sirve para el ganado, entonces hay en algunas zonas donde se hacen quemas controladas campesinamente. Entonces, lo que uno puede escuchar siempre es que la comunidad, que el agua se va a llevar varios alambres que bien están, y la diferencia en otros momentos es también que se ha bajado la cota del río, hay un nivel de contaminación que no había antes, porque el río Dulce viene de Tucumán, pasa por Santiago del Estero y principalmente viene de los ingenios de Tucumán, y eso ha traído muchísimas veces mortandad de peces en toda la margen del río. Y paralelamente hay muchas tomas de aguas ilegales. Entonces hay todo un problema ambiental un problema territorial por la falta de reconocimiento de el uso campesino, que es la transhumancia y el uso comunitario de la tierra. Y eso lo que vino a hacer y poner sobre la mesa el relevamiento territorial campesino y indígena. Este relevamiento, cuando se empezó a pensar, también fue como un mecanismo de defensa. En su momento, en el 2007, fueron acciones judiciales
y también cerramientos de algunos campos, fue la organización en ese momento. La respuesta de la organización de campesinos y campesinas en ese lugar fue solicitarle al registro de poseedores, que ya estaba yendo al territorio y ya estaba haciendo esos registros. Lo que se le solicitaba es hacer un registro común. Y eso fue una bandera de mucho tiempo y un pedido de la organización al registro de poseedores de que se hiciera un campo grande, que se le decía en ese momento. El campo grande implicaba toda una zona donde había sido ocupada gran parte por René Friesler, y eso tuvo muchas idas y vueltas con las autoridades en registro. Lo que implicaba era hacer una mensura de gran parte del territorio, donde dentro de ese territorio se protegiera la vida campesina. ¿Cómo entendíamos en ese momento? Que era a través de una coposesión grande que se pudiera defender a las familias de la afrenta que en ese momento estaba haciendo Friesler. Y que se entendía que iba a avanzar que iban a avanzar otros ganaderos, justamente porque es una zona donde se avanza el agronegocio, donde la zona del Bajo, y el ganado no, en esta zona no ha avanzado la agricultura industrial, por la salina principalmente, pero sí el ganado vacuno. Entonces, siempre se entendió que este proceso iba a ir creciendo cada vez más, y en el 2013 y 2014 la SOTA presenta en la provincia una propuesta para que esa zona sea una reserva natural provincial. Esa era la propuesta en ese momento. Frente a eso hubo muchas voces disidentes, la de COPTA, pero también la nuestra, porque la propuesta en ese momento, cuando digo nuestra, del Movimiento Campesino de Córdoba, porque la propuesta en ese momento del Estado provincial era que ese lugar sea para el turismo y la investigación científica provincial. Paralelamente a ese proceso, la organización en ese lugar, lo que fueron haciendo los compañeros y compañeras campesinos fue fortalecerse a través de una organización propia que se denominó y se denomina hoy Costeros y Costeros Unidos, Asociación Civil Costeros Unidos, donde se da origen a una organización propia que trabaja en conjunto con el movimiento campesino, pero que tiene una identidad costera. Y eso también empezó a tenerse otra voz desde el campesinado, y también se sumaron a este relevamiento. En el 2016, Berman, el ministro de Macri, el ministro de Ambiente de Macri, y Schiaretti firman un convenio. Bueno, previo a eso, el movimiento campesino propone hacer un relevamiento territorial semejante a lo que eran el relevamiento de las comunidades indígenas. Comenzamos a discutir en la organización nuestra nacional, que era el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la posibilidad de pensar las áreas, un espacio geográfico donde se protegiera la vida campesina, se promoviera la vida campesina y se instalaran políticas públicas al respecto, con dos cosas concretas, que era la defensa del territorio de uso común, y de acuerdo a los lugares, sus particularidades, y en este lugar la particularidad era la transhumancia, es decir, el uso comunitario y la transhumancia. Y comenzó a discutirse esta idea de que el campo grande que estábamos hablando tenía ese nombre, podíamos empezar a pensar en ese nombre de que era un área campesina. Como decía recién, en 2016 fue en ese proceso que empezamos a hablar con la facultad para hacer este trabajo en conjunto. Y en el 2016, en medio de estas discusiones internas, se firma este convenio que decía antes con el ministro de Macri, Berman, y Schiaretti, el gobierno provincial, y se hace la propuesta al gobierno de la provincia para que
en ese momento no se llamaba CENUSA, solamente era el Parque Nacional Bañados en Río Dulce, que finalmente sea un parque nacional. Entonces allí sí, ya con la universidad, y donde en algunos momentos se sumó el registro de poseedores, en otros momentos parques nacionales, ya se llevó adelante este relevamiento territorial. La intención de la organización, al incorporar otros actores, también fue ir buscando legitimidad a lo que decíamos, que no estábamos inventando, y no era solo una declaración jurada, sino que tenía un trabajo y un método que queríamos que se certificara ese método. Entonces, con el relevamiento territorial se utilizó mucho del método que se utiliza para el relevamiento territorial de las comunidades indígenas, y paralelamente a la ficha que se hace, que se hizo de cada productor y productora en territorio, también se hacían informes que fueran dando cuenta de el estado de situación en torno a la situación de la tierra en general y en particular de cada productor y productora, de la situación general y particular en términos de la economía, digo, en términos de, fueron varios informes, un informe ambiental, un informe jurídico-técnico, un informe social, que fueran dando cuenta también no solamente de lo que decía cada encuesta, sino en términos generales. Y eso se fue acompañando con las encuestas que se hicieron durante este periodo que decimos, ¿no? Del 2016 al 2020, que se hizo el último informe general. Donde el relevamiento, la ficha, que es muy extensa y tiene todos estos elementos que decía yo recién, el social, el habitacional, la situación del agua, la situación de la tierra, la situación productiva de cada productor y productora, también venía de la mano de prueba posesoria, que eso sí queda solamente para los productores, pero que fuera acompañando esto que se decía en una declaración jurada. Todo eso se fue volcando en un informe de todo ese relevamiento, que es el que finalmente vos mostrabas recién, Mariana, que era el que se hizo una publicación y que también está el informe colgado en la página de la facultad. Todo ese proceso, lo que fuimos, digo, la metodología, lo interesante de esta metodología no solamente fue hoy más temprano la escuchaba Andrea, que es una de las compañeras relevadoras. Los relevadores éramos compañeros del movimiento campesino que nos habíamos formado para eso, que somos de las comunidades y otros que no éramos de las comunidades de la universidad que se fueron sumando para ese relevamiento puntual. Entonces era una metodología planteada para eso. Y lo que fue pasando a lo largo del tiempo también fue que se fue modificando a lo largo del tiempo el para qué del uso de esa herramienta, porque también fuimos conociendo cuáles eran los intereses para hacer este parque nacional, cuál iba a ser. Vimos que efectivamente se iba a hacer. Al principio que comenzamos a hacer el relevamiento, nuestra discusión tenía que ver más con provincias que con lo nacional. Y también con mucha discusión de si bien se armó una unidad ejecutora para el armado del Parque Nacional, no hubo ninguna apertura de participación de esa unidad ejecutora que la armó la provincia de Córdoba, el Ministerio de Ambiente, para que participara ni la universidad, ni el movimiento campesino. No hubo, y de hecho algunas instituciones que nosotros
del mismo Estado, ¿no? Que creíamos fundamentales que esté como la unidad ejecutora para el saneamiento de títulos, donde se discute la política de tierra hoy, esa institución del Estado no estaba dentro de la unidad ejecutora. El reclamo histórico, digo histórico, pero en un corto plazo, ¿no? Digo, desde que comenzó el proceso en el 2016, por parte nuestra fue la necesidad de estar. Queríamos conocer lo que es el proceso, sino porque teníamos propuestas concretas de cómo avanzar en ese proceso, porque la familia que viven ahí sabían claramente de qué. Se te corta un poco, Vico, ¿querés esperar un ratito y volver a retomar? ¿Me escuchás? Y que toda esa zona. No te escucho. Se te cortó, Sí, sí, retomo. Voy a empezar porque eso después lo cortamos y vemos cómo se edita. Vos estabas diciendo que para las familias del lugar, desde ahí. No, la importancia, estaba hablando de la importancia de participar de la unidad ejecutora, no solamente para tener conocimiento del proceso del armado del Parque Nacional, sino porque había y hay propuestas concretas de cómo avanzar con una propuesta de Parque Nacional, en qué lugares se pretendía que sean protegidos como un parque. Sabemos que hoy es una fracción muy pequeña de lo que se planteó en un momento y que en Río Dulce no hay ninguna protección, solamente los baños de la Mar Chiquita, sino también de el planteo desde el primer momento por parte del movimiento campesino fue la necesidad de que haya un ordenamiento territorial previo a la sanción del Parque Nacional. Entendiendo de que todos los conflictos por la tierra que ha habido en ese territorio ha sido principalmente por la falta de títulos, por los títulos, los ausentistas, los dueños ausentistas, es decir, hay muchos que hay título, pero que esas personas no viven ahí hace cientos de años. Las situaciones son muy diversas, pero el denominador común es que la mayoría de los poseedores de la tierra no tienen el título y no tienen la seguridad jurídica de la tierra en la que viven. Esa es una constante de gran parte de ese territorio. Entonces, lo que la organización entendió en un primer momento es que sin un saneamiento de ese territorio, un ordenamiento territorial que pudiera dar seguridad jurídica a los campesinos y las campesinas, no solamente de un perímetro, o sea, de un lugar donde viven, sino también el lugar donde habitan, ese tránsito del que hablábamos recién, donde hay transhumancia y en los puestos donde está su producción, si no hay una seguridad jurídica al respecto, lo que venía de la mano seguramente es el conflicto por ese lugar, por la tierra y por el agua. Se lo planteó desde el primer momento eso, en el proceso, y no ha habido cabida por parte de ninguna de las instituciones que han sido parte de este proceso, ni de las ONGs que han financiado el Parque Nacional, ni de parques nacionales, ni de la provincia digo, ni del Ministerio de Justicia, ni del Ministerio de Ambiente, ni de la legislatura, que luego de que se votó la legislatura también hicimos todo un proceso de presentación de las propuestas, de que se hiciera un ordenamiento territorial, que se incorporara a la unidad ejecutora en esta discusión. Nos enteramos de la propuesta, estaba en legislatura poco antes de que se vote.
y poco antes de que se vote nos enteramos de cuál era el polígono de que iba a ser parte del Parque Nacional y la reserva puntualmente, porque la zona norte es reserva nacional. Entonces, al enterarnos más finamente, volvimos a ir a la legislatura, tanto la universidad como la organización. Fuimos a la legislatura previo a la sanción de la cesión de jurisdicción. Y ahí fue un compromiso de la legislatura de ir al territorio. Fueron, posteriormente la votación, ya estaba votado, ¿no? Algunos legisladores fueron a conocer el lugar. Y sin lugar a dudas, los legisladores y las legisladoras que estuvieron ahí se dieron cuenta de primera mano de que es un territorio que no se conoce en la provincia, que no se conoce la forma de producción, que no se conoce que existe la transhumancia y que hoy tiene la posibilidad la provincia de que toda la zona donde no es reserva nacional, seguir en un proceso de poder defender la tierra. Nosotros entendemos que a través de la unidad ejecutora, sanear algunos títulos, hacer un ordenamiento de toda la situación posesoria que hay, pero también la posibilidad histórica de la provincia de Córdoba de reconocer la transhumancia como patrimonio cultural inmaterial, ya que hay conocimientos ancestrales de esas familias que no hay en otros lugares de la provincia. Entonces, hoy está esa propuesta latente de que sea tomada y trabajada y por la legislatura provincial. Lo que decía antes con el proceso del parque y la reserva, y lo relevante que fue en todo el proceso del relevamiento territorial campesino indígena que hicimos en conjunto con la universidad, no solamente dio las herramientas para la organización, sino también creo que fue un proceso de conocimiento mutuo por parte de la universidad de todo un territorio que no es conocido. Y sí, a partir de ese momento solamente había algunos nichos en la facultad en la universidad que lo conocía, que tenía más que ver con todo lo que pasa en la zona de Miramar, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista turístico. Todos los trabajos que fuimos viendo siempre han sido de la zona de la Mar Chiquita y de Miramar. Toda la zona norte, la universidad solo tiene algunos trabajos muy esporádicos, digamos, no es esporádico lo que quiero decir, pero muy pocos trabajos que hacen menciones muy pobres de lo que realmente pasa en la zona norte de la Mar Chiquita. Entonces, también entendemos nosotras que fue una vidriera para dentro de la universidad de todo un territorio que no se conoce, y eso se pudo lograr también con todo el trabajo de las facultades sociales. Hoy, luego de todo después de haber sido publicado el informe, luego de que seguimos trabajando en el informe porque había mucho más para seguir haciendo, se hizo un corte en el 2020 de lo que se había hecho hasta ese momento. Se sigue trabajando en datos que faltan, en cosas que faltan. Hoy ya con parques nacionales, este año en el mes de julio se votó finalmente la creación del Parque Nacional en Cenusa, donde toma la zona de reserva, toma una parte bastante pequeña de lo que es la costa de la Mar Chiquita, los bañados de la Mar Chiquita hacia el norte. El resto sigue siendo de la provincia y sigue siendo área natural protegida provincial. Esa sería la categoría, pero de uso múltiple. Entonces no hay muchas restricciones ni protección. Entonces el trabajo sigue siendo un montón, el que queda por delante. Esto ha sido un pasito de todo lo que queda por hacer.
Muy bien, ¿y qué de todo lo que nos decís en términos de aprendizaje mutuo y también como siendo parte de ese proceso de colabor que llevó mucho esfuerzo de mover a la universidad a un territorio que aparecía fragmentado en distintos trabajos de investigación, poder tener como un trabajo de colabor en ese sentido, cuáles serían los desafíos que quedan en este tiempo que está atravesado, digamos, la cuestión de emergencia, con la cuestión territorial, con la cuestión ambiental, y cómo se plantean las luchas de este nuevo tiempo que vos venís contando. ¿Qué es lo que esperan, digamos, de la universidad o de por lo menos aquellas facultades que nos vamos acercando? Yo creo que se abrió con la creación del Parque Nacional todo un abanico de, de peligros y posibilidades, diría yo, en el sentido de que está mucho más expuesto eh, las familias campesinas que viven en ese territorio, más expuesto, digo, en términos de que hace, esto que decía hace un rato, ¿no? Hace 10 años, 15 años no había teléfono, no había comunicación, no había pocos caminos. Eh, Hace 15 años el paisaje de ese territorio era completamente diferente. Y también el, la, la producción de la ganadería industrial no existía como hoy ha empezado a existir. Entonces, si hay eh, toda una mirada, si uno puede, se comienza a ver en las políticas del SENASA para la zona, de las mismas entrevistas realizadas a legisladores provinciales, legisladores de esos territorios, a- al Ministerio de Ganadería de la provincia, que hay una mirada de ese territorio por parte de la provincia de mejorar los sistemas de agua, de que ese lugar que sea más productivo, y la discusión de más productivo implica para ese discurso mayores herramientas, menor transhumancia, eh, menor, eh, no continuar con la vida campesina como la conocemos en ese territorio, sino la transformación de esa vida campesina en otra. Eso es un poco eh, lo que lo que viene pasando y el discurso que hay para ese territorio. Frente a eso, lo que nosotros hemos podido ver, y las familias lo dicen con mucha claridad, porque es una zona muy rica para los campesinos y las campesinas, donde hay producción de ganado, donde no estamos hablando de productores en, en terribles condiciones de vida, sino estamos hablando de que hay mucha producción. Y hay mucha producción campesina justamente por la extensión de los territorios, por los campos de uso comunitario y porque esa forma de producción transhumante ha permitido que campesinos mm, que podemos verlo como, digamos, campesinos que no tienen mm, mucho dinero, hoy están capitalizados en el sentido capitalista del término, capitalizado en términos de la cantidad de ganado, porque las condiciones de vida y las condiciones de producción ha podido llegar a eso. Estos campesinos, estos compañeros y compañeras productores en condiciones de cerramiento, se empobrecerían inmediatamente, automáticamente. Hoy, la forma de producción a campo abierto y a pasto natural da esa posibilidad, más allá de que hablamos de condiciones ambientales óptimas, que es el enfriamiento de la tierra, sobre todo porque hay traslado de ganado y el traslado de ganado lo que provoca es que no haya sobrepastoreo. eh, al, bueno, tenemos infinidad de condiciones
ambientales, ¿no? Y donde también esa transhumancia lo que provoca es que no haya, que la vegetación y digo, sobre todo las aves, que son en gran parte mucha producción de fauna autóctona, digo, en ese territorio, también vaya al vaivén de la transhumancia, y donde la nidación se hace en los momentos donde no están las vacas. Bueno, si continuar ese respeto, la familia campesina podría seguir viviendo cada vez mejor, con el mejoramiento del ambiente. Ahora, todo esto que digo, no hay ninguna, no hay, la universidad no produce conocimiento de los pastos naturales en ese territorio. La universidad no produce conocimiento de cómo la transhumancia mejora el enfriamiento del territorio en ese lugar. Todo lo que está viendo viene más de la mano del SENASA y viene más de la mano de esta política que estaba diciendo yo más hace un ratito. Y creo que esa es una discusión importante que se tome para empezar a dar con aval científico esto que pasa en la realidad con la producción campesina. En ese territorio puntualmente no se ha avanzado nunca. Y sobre todo cuando los sentidos están en disputa, y los sentidos del agronegocio hoy lo que dicen es que tiene que haber más herramientas y más tomas de agua en cada uno de los lugares para que haya para que no exista ese traslado de animales, que es para hoy esos organismos es improductivo. Esa es la palabra que utilizan. Es improductiva la transhumancia. Entonces, hay mucha necesidad de conocimiento técnico y científico de que la transhumancia no es improductiva en ese territorio. El aporte que dio la Facultad de Sociales en poder visibilizar la situación, creo que fue el comienzo de poder hacer un camino en ese sentido, tanto, bueno, en toda la costa del Río Dulce. Entonces me parece que eso viene a ser, digamos, si hay una expectativa para con la universidad, es en ese sentido, es en el sentido de hoy estamos en un momento donde va a ser cada vez más visible la situación, la mirada que se tiene de ese territorio, y la necesidad de tener un discurso que contrarreste eso, un discurso o acciones concretas para el ordenamiento del territorio ahí, es urgente, y sobre todo lo crítico de la situación ambiental con respecto al río Dulce es urgente. No hay las tomas de agua que hay no están siendo contempladas ni miradas. Los cerramientos que hay a los ríos, y como el río tiene muchos brazos, porque estamos hablando de un bañado, termina diciendo Policía Ambiental que, bueno, que en realidad no es el cauce principal del río, entonces que no se sabe, no hay paso directo al río, las vacas se quedan pegadas, no sobreviven. Entonces, la situación ambiental es complicada y urgente la resolución, la necesidad de una resolución. Nosotros como organización venimos trabajando en una propuesta de un amparo ambiental en ese territorio para no solamente preservar y fortalecer la transhumancia, sino para que toda esta situación ambiental se modifique con urgencia. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a cortar la grabación.